Bienvenidos a Pieza Única. Yo soy Cristina Belfu y en esta ocasión voy a presentarles a un artista súper completo. Alguien que, como pocos artistas, ha sido noticia de manera internacional y alrededor del mundo se ha hablado de sus obras. Se trata de Chavis Mármol, que es un artista conceptual contemporáneo que es difícil de definir porque utiliza muchísimos materiales en sus obras. La más famosa está en la colonia Roma y se trata de una cabeza olmeca que destruyó un Tesla. Bienvenido, Chavis, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Oye, cuéntanos tú quién eres y cómo llegaste hasta el Tesla y la cabeza olmeca. Uy, es una historia larga, va a ir ahí todo el podcast. Cuéntame. Pero bueno, soy de Hidalgo, de un pueblo que se llama Apan Hidalgo. Ahí Ok. nací, crecí, con mi abuela paterna, quien se encargó de darme educación y nada, no había mucho que hacer en ese lugar y tampoco había un contacto con el arte ni nada. Así que realmente yo fui descubriendo la parte del arte como muy orgánicamente, muy poco a poquito, y en realidad fue hasta como mis 21 años que pude estudiar una carrera en artes, poquito tiempo después de que mi mamá, mi abuela, muriera. Entonces yo trabajaba en su funeraria. Mi chamba era otra en ese momento de la vida. Yo ¿Qué me hacías? dedicaba, primero empecé limpiando la casa y luego también la funeraria, los ataúdes, las carrozas. Y ya que tuve un poco más de edad, 16, 17, me tocaba también pues, ir a levantar los cuerpos, lavarlos, cambiarlos algunos. Y pues chamba de la Oye, ¿y cómo funeraria es de esa trabajar en una edad. funeraria siendo un Pues niño? a todo te vas acostumbrando. Sí. Sí, sí. Oye, y tu abuela es un personaje importante para ti, ¿no? Ella te dio tu nombre artístico. Cuéntame un poco de eso. Así es, o sea, mi nombre es Javier Mármol. El mármol viene de mi abuelo también, que salvadoreño, de esos que llegaron sobre el tren. Y nada, pues se casó con ella en Apan, por ahí pasa el tren con muchos migrantes. Él fue uno de ellos. Y ella ya tenía 2 hijos y luego le enjaretó otros 10 ahí. Y entre ellos mi papá. Pero bueno, él, la- él y su novia de ese momento, mi mamá biológica, pues eran unos adolescentes que no pudieron hacerse cargo de mí. Entonces, pues nada, la abuela siempre le toca esa chamba. Pero ya había tenido demasiados hijos y ya estaba yo que aburrido. O sea, tampoco era como que tenía muchísima paciencia ni tiempo. Entonces, yo pasaba muchísimo tiempo frente al televisor porque era la manera como pues era entretenida. Como que me entretenía y como que ahí me dejaban Ujú. como para que no estuviera dando lata. Este, eh, entonces vi mucha televisión, muchos productos culturales desde Y ahí. ella te decía Chavis. Sí, ella me puso Chavis, exactamente, porque pues yo creo que no conectaba con el Javier porque era el nombre del abuelo materno. Ok. Entonces ella siempre, Chavis es el nombre que eligieron para mí, ellos y ella, mi abuela, y yo creo que es el único nombre que conozco. El otro solamente la gente se entera que me llamo Javier cuando les mando mi Tu número bio. de cuenta Ah, y que me depositen. está muy bien. ¿Qué pasó con tu mamá, Chavis? Ahí debe de andar. Hizo su vida con sus hijos, todo bien. Ok. Sí, Entonces, tu mamá, así emocionalmente y simbólicamente, fue tu abuela. sí, la Y única que tenía conocí. una funeraria. Tenía una funeraria, Y exactamente. empezaste a trabajar muy chiquito ahí. Pues sí, tenía que ayudar en la casa después y tenía que chambear en la cosa de la casa. Trabajé muchos años ahí. Yo pensé que sí iba a ser un poco mi vida, Ujú. pero después cuando ella muere, también era un poco mi celadora. O sea, también, es decir, yo le funcionaba muy bien como ayudándole y trabajando en el negocio familiar. Entonces, cuando ella fallece, también como que yo andaba un poco perdido y una amiga que fue a verme al funeral también me dijo, güey, pues hay una escuela de arte en Real del Monte. Ujú. Yo,
pues no sabía ni que el arte se podía estudiar. Lo que sí que yo dibujaba bastante, y era Siempre has bastante dibujado. hábil Ok. con las manos. Y entonces como que fui, hice el examen, pasé, entré a la universidad y eso me cambió toda mi realidad. O Mm. sea, cambió toda mi realidad porque entonces descubrí que se podía estudiar arte, que uno podía dedicarse profesionalmente a eso. Entré de manera muy fácil, o sea, como que aprobé todos los exámenes, a pesar de que yo ya llevaba 4 años de haber salido de la preparatoria sin hacer absolutamente nada más que traía a ayudar en la casa, bueno, en el negocio de la familia. Y no, estaba yo perdidísimo, o sea, lo único que hacía yo en ese momento de mi vida era solo beber alcohol, usar algunas drogas y pues, ayudaba a trabajar en la funeraria y me estaban jodiendo. Ujú, Entonces, ujú. estaba yo muy perdido, no sabía qué hacer con la vida. La mayoría de mis amigos con los que crecí en ese pueblo, pues tenían que irse o todos terminaron yendo, la mayoría, a trabajar a Estados Unidos, específicamente a Indiana, que es donde como que ahí se van todos los de mi pueblo. Ok. Entonces, digamos que ese era el paso que yo tendría por haber nacido donde nací y por la clase a la que pertenecía, era el siguiente paso que me tocaba, ¿no? Pues irme al gabacho a trabajar, no tiene nada de malo, era lo que tocaba. Sin Ujú. embargo, pues un azar me llevó a otro y terminé estudiando una carrera en artes. Mis tías, las hijas de mi mamá, me apoyaron eh, para que pudiera ir a estudiar. Ujú. Y pues Oye, ¿y qué te dijeron así de, oigan, quiero ser artista? Uy, sí, pues la verdad es que yo estaba tan perdido en ese momento que me dijeron, haz lo que quieras, pero ponte a hacer estudia. algo. Ok. O sea, me dijeron, haz lo que quieras, pero ponte a hacer algo. Ajá. Y la verdad es que o sea, estudiar arte a no hacer nada y estar en la vagancia y en las drogas y en la fiesta, Ujú. pues era mil por mil mejor. Nadie se Sí, preocupó no, de que no, no. estudiaras arte. Entonces ya sí, no, era como de, güey, se va a Está poner a bien. hacer algo, no importa, ya luego que vea cómo lo soluciona. Sí, sí, sí. Y entonces, sí, estudié arte y me abrió todo el mundo. O sea, me abrió todo el mundo porque además descubrí la lectura junto con él, descubrí muchas cosas de cine también. Entonces se abrió un mundo de productos culturales que realmente pues modifican tu relación con el mundo. Claro. Modifican cómo la gente con la que conoces, o sea, te cultivas un poco más y eso te permite relacionarte y acercarte a otras personas que tienen otro tipo de experiencias, que han viajado, que han, no sé, que te pueden recomendar algo y eso siempre es un beneficio. O sea, la verdad es que pues, sí mi mundo era muy distinto cuando yo vivía en Napan y la gente con la que me relacionaba, obviamente. Entonces, en ese sentido, soy quien soy un poco debido a esa circunstancia. Y también es algo de lo que me enorgullece, porque eso también ha formado parte de mi carácter y obviamente también le da contexto a la labor que yo hago. O sea, es decir, Claro. soy un artista bastante multidisciplinario y de entrón, pero pues tiene que ver porque pues, he tenido la necesidad de estar primero encontrando, porque pues para empezar, haber estudiado arte, incluso aunque haya estudiado arte, pero sigue siendo Real del Monte, o sea, sigue siendo un pueblo en medio de la montaña, de la nada, o sea, tampoco es que había muchas cosas de hacer ahí, o sea, era la escuela y las cantinas, es lo que había en ese lugar, yo hacía las dos. Entonces, Pero pero también se era acaba tu se oportunidad. acaba, sí, no, y Claro. lo fue, y Sí. conocí ahí a un par de profesores maravillosos, randoms, igual que por alguna azar terminaron Ujú. estudiando, digo, dando clase ahí, y que eran gente muy, eh, muy apasionada también de lo que hacían, aprendí muchísimo sobre teoría de arte, historia de arte, ¿no? Y eso fue como Fíjate, qué transformador. bonito. Pero al mismo tiempo Sí. yo sí logré muy rápido conectar con lo que se entiende como arte contemporáneo. Es decir, el arte contemporáneo tiene una serie de reglas, normas, maneras de ser y de existir, que una vez que lo vas entendiendo, lo cachas, puedes, digamos, como
aprender a ejecutar. Ujú, ujú. Algunos pues no lo cachan porque pues entender el arte hoy en día solamente como una cosa que tiene que ver con crear o tener o con algo relacionado a la genialidad, pues es solamente pues, una manera muy burda y muy vaga de entender algo tan complejo como es una práctica artística. Claro, Entonces, cacharlo, incluso para la gente que estudia en esas áreas, a veces no todos no lo todos logran, lo ¿no? logran, Hijo, exactamente. Cris, es bien interesante lo que me cuentas porque resaltaría la importancia de esos maestros que de pronto te abren el mundo, ¿no? Y que pueden estar en cualquier lugar y ellos te dan esa lucecita para encontrar tu propio camino, que al final fue lo que hiciste. ¿Cómo llegaste a la Ciudad de México, a la UNAM y como a esta historia tuya un poco más reciente? Es que esa fue justamente otra segunda etapa, porque cuando terminé la carrera, otra vez me sentía Y ahora, ¿no? como una vez más perdido en mi pueblo. Sí, Solamente que ahora, pues, bueno, en otro pueblo, pero perdido al fin y al cabo. sí, sí, Así sí. que uno de los profesores, que es uno de mis mejores amigos ahora y nos queremos demasiado, me dijo, "No, güey, aplícate y tienes que meterte a la maestría". Ujú. Entonces era la única manera de que yo pudiera salir de ese atoradero en el que estaba. Entonces me titulé muy rápido, o sea, traté de titularme lo más rápido que podía y entonces apliqué a la maestría, me aceptaron pero fui muy güey, no metí la beca, entonces todavía me eché el primer semestre sin beca, en el segundo ya me la dieron y pude moverme a la Ciudad de México porque no había manera, o sea, yo no tenía un peso para poder Vivir aquí, vivir ¿no? aquí, en un Ujú. momento en el que era pagable la Ciudad de No, México, claro, ¿eh? O sea, imagínate. Sí, sí, yo sí. rentaba con unos roomies en la casa donde sigo viviendo actualmente. En ese momento, te estoy hablando de un departamento hermoso, grande, dos baños grandes, tres habitaciones, techo, ta. En ese momento pagamos 9,000 pesos, o sea, era una, what the fuck. Muy importante, ¿no? Sí, y entre todos, pues me tocaba de que pagaba como 2,500 o 3,000 varos, o sea, Sí. bien, o sea, era posible. Entonces, pues nada, sacaba algunos jalecillos, el dinero de la beca, y pues llegué también a la Ciudad de México como cuando llega la India María a Ciudad de Chale. México, güey. O sea, de que, güey, qué pedo. O sea, la verdad, sí. Y ¿Cómo fue ese encuentro con la Ciudad de México? ¿Te acuerdas de esa primera vez que llegaste así de, pues, pues voy a estudiar? no, pues primero venía seguido porque cuando mi mamá todavía vivía se enfermó de la vista, entonces habría que acompañarla al hospital de la ceguera, el que está en Coyoacán, entonces Ajá. veníamos Pero seguido. ese día en que ya te habían aceptado en la maestría, que te tenías que mudar, ¿recuerdas la sensación de cómo fue llegar aquí? Recuerdo otro A momento, ver, más bien ¿cuál? que ese fue como una primera excursión ya en forma a la ciudad, al Museo Eco, lo acababan de reinaugurar con una exhibición de Damián Ortega, Gabriel Orozco y Mm. Carlos Amorales. Y recuerdo ese momento así de que, wow, esto es lo que quiero, este es el lugar donde yo quiero estar, así. O sea, se me metió en la cabeza, o sea, veía el museo, veía las obras de ellos. Ahora las veo y digo, o sea, me dan mucha nostalgia, ¿no? Sí, Digo, sí, sí, siguen sí. siendo artistas a quienes yo aprecio y admiro mucho, específicamente a Damián Ortega me parece que es brutal. Sí. Pero claro, o sea, para mí ese momento fue como de, what the fuck. Descubriste para dónde iba. Sí, sí, dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces lo que empecé a hacer es que me enteraba yo, por ejemplo, cuando había un Gallery Week Ujú. en acá que llamaban, no me acuerdo que era el corredor Roma Condesa, no me Ah, acuerdo cómo sí. lo llamaban. Ajá. En ese momento yo me agarraba mi camión, venía para acá, a buena hora, me hacía mi tour de galerías, veía cositas y en la tarde, noche me regresaba, me devolvía. Entonces ya empezaba yo como a ubicar un poquito a qué se estaba haciendo en la Ciudad de México, cuáles eran las galerías, como a dejar de tenerle un poco de miedo a esa parte porque me acuerdo que incluso tenía maestros también que me decían, no, no, eso es horrible, Ah, las sí, claro. galerías son
lo peor, te cierran la puerta en la cara, nunca te van a abrir, nunca puedes entrar a esos lugares. Y yo decía, me daba un poco de terror, decía, "Ay, a poco sí tan malos?". No, no, para absolutamente nada, ¿no? Entonces, nada como obviamente Experimentar. experimentar. Ujú. Entonces, así fue un poco, ya cuando obviamente pude mudarme acá, pues mi vida también fue transformándose, pues, porque la Ciudad de México tiene muchísima actividad cultural, o sea, es apabullante. Sí, Por otro lado, pues también mi relación con la ciudad también fue empezar a darse de otra manera, porque me gusta mucho recorrerla en bicicleta, por ejemplo, es algo que me apasiona, son de las cosas que más disfruto hacer. Entonces uno empieza a relacionarse con la ciudad desde otro lugar, empiezas a consumir, bueno, la ciudad es muy generosa y trae desde conciertos, exhibiciones. Entonces, siempre digamos como que la relación con los productos culturales va a modificar tu entorno. Entonces, pues otra vez como empecé a llenarme de cosas y de elementos que enriquecían mi vida, ¿no? Y que eso me permitía también tener ideas y también inspirarme y motivarme, obviamente, porque yo decía, no, yo sé que yo quiero llegar ahí, o sea, yo quiero estar en ese museo, yo quiero estar en esa galería. Ahora digo, no, gracias, ¿no? Pero, pero en un momento, obvio, o sea, esas cosas te motivan, te ayudan muchísimo. O claro. sea, a mi persona, obviamente, a mí, al pueblerino Chávez Mármol, pues eso era Lo estabas buscando, increíble. ¿no? Sí, eso era lo que yo Ujú. quería. ¿Cómo llegaste a esta crítica social? Porque creo que en tus obras hay mucha crítica, hay como incluso crítica al sistema, crítica política, ¿o no lo consideras así? Totalmente. Sí. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por qué es tu tema de investigación? Pues no es mi tema de investigación, es mi tema de vida. O Ok. sea, es decir, pues, Ujú. si vienes de un lugar, digamos, si eres clase baja, clase trabajadora, pues serías muy ingenuo, naif o incluso un tarado si no criticaras al mismo sistema que te somete en ese lugar. O sea, la gente, para mí, se entiendo la parte de sometimiento social, pero al no rebelarse ante eso, no criticarlo y simplemente aceptarlo, pues es un proceso completamente de alienación. Ujú. Entonces, pues para mí, haberme logrado salir de esa cajita, ¿no? Pues también te termina convirtiendo en un ser crítico del mismo Ujú. sistema que pues te tiene sometido. Entonces, pues realmente todo esto que te voy contando, que ha sido una travesía, pues son las mismas aventuras que me han vuelto una persona receptiva y una persona crítica con lo que está pasando, ¿no? Entonces, Ujú. ¿por qué? Pues porque he tenido que trabajar muy duro con esta idea ridícula, tramposa, de que mientras más duro trabajes, más vas a alcanzar tus sueños. No es cierto. O sea, el que trabaja más en este país no es el que gana más, Ok. pero siempre te venden esa idea. Entonces, una vez que entiendes eso, pues eres crítico con eso, ¿no? Y dices, no, eso no es real, eso es una jodida mentira para mantenernos sometidos. O sea, así no funciona el mundo. Entonces, pues tienes que ser crítico con ese mundo. Yo lo hago obviamente, desde un lugar que es mi propia práctica artística, Claro. que tiene ciertas limitaciones. Ujú. Lo hago desde una especie de humor, porque tampoco me gusta ser como este vato, sí, es decir, si lo que comunicas o tratas de comunicarlo, lo comunicas como con hueva, o sea, como no logras conectar con la Ok, gente. Entonces, ok. para que yo logre conectar con la gente, pues necesito de ciertas herramientas como es el humor, como son los materiales, como no sé, güey, esa cosa que tiene mi práctica artística que me Es tu permite lenguaje, ¿no? conectar. Ujú. Sí, y eso toma mucho tiempo desarrollarlo, obviamente, ¿no? Entonces, una vez que lo vas haciendo, vas entendiendo
desarrollas un lenguaje y ese lenguaje te permite comunicar ciertas cosas. Y esas cosas que me permiten comunicar, pues a veces tienen un trasfondo de crítica social o política y a veces no, a veces solo es juguetón porque pues yo soy muchas cosas también. O sea, no solo me interesa la crítica social, porque qué hueva solo hacer arte que es crítica social o que dice, ay no, yo soy político. No, porque yo soy muchas cosas. Sí, O sea, a mí también me gusta hacer muchas otras cosas. Me gusta cocinar, me gusta andar en bicicleta y eso también puede verse en mi trabajo. Entonces hago piezas a veces que solo tienen que ver con pasármelo bien y divertirme y que no me interesa absolutamente ningún tema. O sea, claro. hablar de absolutamente nada. O sea, el arte también tiene esa cualidad de solo existir por sí mismo y de, digamos, como belleza Per tal se. cual. Ajá. También me gusta mucho el diseño, me gusta la moda y entonces, pues en algún momento me gustaría poder hacer esas cosas sin... Pero obviamente mi vida también de pronto es atravesada, pues por como la de todos nosotros, pues cuestiones sociales, políticas, hay veces que más, que menos. Entonces, pues ahorita, por ejemplo, en este momento, en esta circunstancia, en esta coyuntura, pues nos vemos atravesados de pronto por todas las noticias de los medios, todo lo que está sucediendo este parece que será un año, o más bien este puede ser una década de reacomodo geopolítico, social. Están cambiando muchísimas cosas y sería yo un artista muy ingenuo a no atender también esos temas. O sea, La no realidad en voltear, la que vives, no ¿no? voltear, exacto, Ujú, porque vivo en este presente, me afecta este presente y quiero estar atento, porque además el no hacerlo tiene un castigo ujú, y es pues que la gente te olvida. claro. Es decir, las obras de arte o los productos culturales que no están mirando su presente de manera crítica tienden a envejecer muy mal. Ok. ¿Por qué? Pues porque Ya. ya, chao, no, No no había una se aportación. convirtieron, no No se había un compromiso. convirtieron, o sea, más que una aportación, un compromiso, porque hay gente muy comprometida, pero más que eso es como, no, si no supiste leer el presente y lograr, digamos, capturarlo, pues entonces en los años venideros nadie va a tomar esa obra para leer lo que estaba sucediendo en ese Claro. momento. Es decir, las obras son importantes ahora, pero también lo son en 10, 20, En el 30 futuro, años ¿no? en el futuro. Chavis, ¿tú lograste tus sueños? ¿O has logrado tus sueños hasta ahora? No, pues tengo que despertarme para trabajar, entonces no puedo quedarme soñando tanto tiempo. Pero he alcanzado algunas metas y me siento muy orgulloso. Sí, mm, no sé si he alcanzado así como eso de los sueños, porque en realidad soy una persona bastante, primero muy aterrizada, ¿no? ¿Dónde estoy parado y quién soy, de dónde vengo? Al mismo tiempo, soy una persona muy ambiciosa y tengo cada vez un sueño más grande El que sigue y el que que sigue. viene, ¿no? Entonces, pero son muy cambiantes. Hace 10 años, pues mis sueños eran ser un artista y ser reconocido y como que eso era lo que me interesaba. Ujú. Ahora mis sueños son estar en una casa de campo tranquilo, haciéndome viejo y haciendo una talla en madera así que nadie me esté preguntando tonterías. O sea, estar en casa tranquilo, pasándola bien. Entonces, como obviamente la edad, el tiempo, la inmadurez, te va dando, tus sueños van o tus aspiraciones van cambiando, ¿no? Ahora me preocupa también, por ejemplo, pues estar sano y en forma para poder seguir haciendo las cosas que me gustan los próximos 20, 30 años sin problemas. O sea, Claro. esas son mis ambiciones ahora. Ay, qué bien. Ujú. Dime una cosa, ¿qué sería para ti así ingrediente indispensable para poder buscar esos sueños o alcanzarlos paulatinamente, digamos? Para mí, ¿cuáles serían los ingredientes o cuáles han sido? Ajá, Ese cóctel tiene de todo, ¿eh? sí. Entonces, esa cuba es como estas cubas de adolescente donde le echabas todos los restitos a ver qué sabía y hasta el fondo.
¿sabes? Entonces, mira, primero ha sido como uno de los ingredientes ha sido no tenerle miedo a casi nada. O sea, es decir, soy muy entrón en todos los aspectos. O sea, chamba que me han pedido, a veces me ha ido mal, he perdido dinero, me he metido en problemones, nivel de estrés a tope, pasarlo terrible. Y así, o sea, pero he sido parte de la experiencia, pero siempre, siempre entrándole y siempre diciendo, sí, vamos, venga, yo lo puedo hacer, lo sacamos, Ujú. todo, 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 así como, o sea, luego vemos, luego aprendo a hacerlo, o sea, lo agarro. Entonces, Digo que sí, luego y eso vemos. en mi misma práctica, o sea, yo Sí. también de pronto tengo una idea y digo, esto es como una chaqueta mental, nunca lo voy a lograr, pero después digo, no, sí, vamos a ver cómo, y empiezo a empujar, entonces digamos como, pero también tiene, otra vez, regresando a mi contexto, es porque no tengo nada que perder. O sea, siempre, por el lugar donde vengo, siempre, cada paso que he dado, siempre ha sido un paso adelante. Entonces, porque pues nunca he tenido nada que perder. O sea, es decir, como, ¿por qué no hacerlo? Siempre va a ser para Para ganar mejor, para algo, ganar algo. claro. Siempre. Y entonces otro ingrediente es que nunca peluceo las grandes, los pequeños y grandes logros. Para mí están en el mismo nivel. O sea, si me ganaba una chambilla o si lograba sacar una pieza o un premio o una selección, una gran invitación, para mí cada pasito es muy importante y o sea, es esencial no pelucear los pequeños ni grandes logros. Todo avance es importante siempre. O sea, es Sí. como, o sea, es echar toda la carne al asador. Em, ¿Viste la película Gattaca? ¿Te acuerdas? A ver, cuéntame. Bueno, una de mis películas favoritas por Favoritas. mucho, pero bueno, para los que lo hayan visto, hay un momento que personalmente me marca mucho. Entonces, o sea, no me voy a poner a escribir toda la película, pero hay un momento donde pues, son dos hermanos que uno, digamos, está diseñado genéticamente, de eso va la película. Entonces lo concibieron sus padres a partir de un diseño genético, entonces el cabrón es perfecto, detective. Ujú. El otro fue concebido de manera Natural. natural y entonces, pues tiene un problema cardíaco y pues o sea, en su diseño genético él no tenía la posibilidad de llegar a donde él pretendía llegar, que era ser como un astronauta, ¿no? Sin embargo, a través de trampas y de hackear el sistema, de eso va la película, digamos que logra llegar a ese punto. Entonces un día está nadando en una competencia porque el hermano, digamos, diseñado genéticamente, lo reta al otro o sea, como que no entiende cómo lo logró, ¿no? Entonces, sí, esa competencia obviamente siempre la ganaba el que estaba diseñado genéticamente, o sea, siempre, pues obviamente era más alto, más fuerte, todo, ¿no? Pero esa vez gana el otro simplemente porque nunca dejó de nadar, o sea, era como, prefiero ahogarme o sea, era como llegar hasta la otra orilla antes de regresar. Mm. Entonces, esa parte me marcó demasiado, como analizándolo y entendiéndolo, y es que la manera de al llegar a veces al punto donde quieres es simplemente ponerte a nadar, incluso hasta llegar a la otra orilla antes que regresarte. Es decir, yo a veces me pongo en un lugar que es el punto de no retorno. Sí, O sea, sí. si retornas, es más probable que te ahogues, entonces tienes que seguir avanzando. Entonces agarraba proyectos o me meto en situaciones donde estoy en el punto de no retorno y ya no hay de otra. O sea, o lo haces o te jodes. O Ujú. sea, ya gastaste el dinero, ya invertiste tu tiempo y eso es a veces una carrera de arte. Es una Claro. carrera de arte, es tan larga, es costosa y es tan a veces dura que tienes que ponerte en un lugar donde ya no hay opción. O lo haces o te jodes. O sea, ya no puedes renunciar. Ya estás ahí, ya le metiste toda la lana, ya le metiste todo el esfuerzo, o sea, ya estás ahí. O sea, ya, aunque seas el peor de los artistas, no importa. Ya estás ahí. Sí, Ya, sí, sí. jódete. Qué bonito.
Es una filosofía de vida lo que me estás diciendo. Es muy interesante. Maybe, baby. Claro, ¿no? Oye, Chavis, a ver, y ahora, cuéntame del proyecto del Tesla, que además fue súper difundido. ¿Cómo empezó? ¿Lo visualizaste en tu mente? ¿Cómo convenciste a los patrocinadores, mecenas o coleccionistas que lo financiaron? ¿Cómo fue el proceso? Cuéntame de este proyecto que, pues, que te ha dado imagen en todo el mundo. Pues un día estaba así sentado en una piedra y de pronto salió el Una sol y un manzana. rayo del sol así atravesó mi cuerpo y me iluminó y de pronto Era la historia que esperaba tuve la escuchar. idea, tuve la gran idea. En realidad, las ideas son colectivas y son algo que se va nutriendo de toda tu experiencia, ¿no? Y de todas las cosas que he visto. Ujú, Esa pieza en particular está inspirada en otra pieza de un artista que se llama Jimmy Durham, que ujú, estuvo en México, que tenía una pieza muy hermosa que era un auto aplastado por una roca. ujú. Entonces, yo ya traía un poquito el vibe con la parte de las cabezas olmeca, que pues, son preciosas, ¿sabes? Pero para mí hacer una pieza así, pues era impensable, o sea, no hay manera de que yo pudiera hacer algo, pues por los costos, por lo que implica en términos no solo económicos, sino de logística, todo. Si encontrar una pieza de ese tamaño ya es un Ya, problema. sí. Entonces, pues uno va negociando con la vida, como con todo. Así que, negociando con la vida, pues dije, bueno, no puedo hacer eso, pues voy a hacer otra cosa. Entonces, diseñé en ese momento que me tuve el switch con la vida porque empezó la pandemia y entonces, pues para alguien que se dedica al arte, para mí de pronto fue como, me voy a ir al carajo, o sea, ¿qué voy a hacer en mi Uh, vida? O sea, viene sí, una sí, sí. pandemia, están Una vez cerrando más. todo, cierran museos, cierran todo. O sea, yo así dije, ok, ya, se acabó esto, o sea, ¿qué voy a hacer de la vida? Y entonces dije, bueno, tal vez me va a tocar repartir delivery, no sé, toca. En la bici. Ajá. Entonces, ahí como dije, conexión, tal, yo andaba mucho en bici y dije, claro, la mochila, delivery, con la cabeza olmeca. Y entonces fue que hice esa primera pieza, que Ujú. fue una cabeza olmeca, que es una mochila de delivery, donde yo pues hice un par de, o sea, como entregas, como un acto performativo de, pues sí, no, pero era muy chistoso porque realmente parece una piedra, o sea, Sí. sobre mi Oh, espalda y que sí. tiene, obviamente, pues tenía esta cosa de hablar sobre, se llamaba la pieza Neotameme, que está inspirada en los tamemes, que eran, digamos, personas que al no existir animales de carga en América en ese momento, pues se usaban personas para Transportar transportar cosas. cosas, ¿no? Y eso pues no ha cambiado en 500 años, o sea, sigue estando esa precariedad, por así decirlo, ese tipo de trabajo. Entonces, lo que yo hice pues fue justamente jugar con eso y con este tipo de performance. Entonces, además salía yo en la ciudad en la pandemia con esta mochila y la gente le encantaba, me sacaban Mm. fotos, o sea, pum. Y esa fue, digamos, como la primera que se hizo viral Ujú, y de pronto empezó a aparecer en medios. ujú. Entonces una pareja de coleccionistas, pues como mucha gente yo creo aburrida en pandemia viendo cosas, así scrolleando en el teléfono, le encontró y me contactaron para decirme que estaban construyendo un hotel y que pues este hotel iba a estar, digamos, como albergando otro tipo de obras de otros artistas que colegas míos que son un poco mayores, una generación, pero también que admiro, ¿no? Entonces son gente chida. Entonces yo dije, claro, claro. Y les empecé a platicar varios proyectos y de pronto se me salió contar que quería yo destruir un Tesla con una cabeza olmeca. Y 2 meses después me llamaron y me dijeron, va, jalamos. Ya Y yo, tenemos el Tesla. ¿qué? Fuck, no. No, la verdad tomó mucho más tiempo que eso. O Ok. sea, en realidad ellos tuvieron una bronca económica con el hotel y entonces 2 años no pudimos avanzar. En realidad yo ya tenía hecha la cabeza olmeca y quedó un poco abandonado el proyecto, ya estaba abandonado hasta que lo retomamos
muchísimo después, pero en realidad es un proyecto que empezó desde el 2019 a Ok. maquinarse y que tomó, pues, ¿qué fue? 2022, creo, ya ni me acuerdo. Ujú, Ya ni sé ujú, qué, 2024, ujú. 2024, o sea, tomó harto en 5 años en poder de hacerse de mi cabeza a ese lugar. Y entre medio, pues seguía yo haciendo cosas, o sea, uno Ujú. no puede parar. En algún punto me dijeron, no hay manera de hacerlo en un Tesla, destruye un bocho, otra cosa, y yo no, si no es un Tesla, no tiene sentido para mí porque pues, la crítica va a ese lugar. Entonces, ahí sí no hubo negociación. Ahí sí dije, ¿es eso o no? Entonces, un día me llaman y me dicen, ¿puedes venir al hotel? Y yo así como, a ver. Llego y ahí estaba el cabrón Tesla. Fuimos a un rol y todos me dijeron, pues ya está. Y yo, bueno, venga, vamos a hacerlo. Ya está. Hemos pasado 3 años lateando con esto, ya démoslo. Y se hizo, y yo a ese siguiente, el día que se hizo, ese mismo día en la noche, yo estaba volando a Madrid porque tenía una expo allá, donde estaba presentando la bicicleta, precisamente Ok. en la Fundación Juan Marc, que me habían invitado porque ellos estaban haciendo una exhibición que era un análisis sobre la influencia del arte prehispánico en el diseño y la arquitectura y en el arte contemporáneo. Entonces me invitan porque habían visto esa pieza y yo, "Bueno, feliz, me voy". Y uf, o sea, se volvió en la noche, mi teléfono No paraba, ¿no? no paraba y en una semana la pieza le había dado la vuelta al mundo y me costó mucho trabajo entenderlo, fue difícil porque en el arte y es muy difícil, o sea, uno no tiene tanta atención. O sea, somos un gremio chiquito y a veces muchas cosas de las que suceden son de nicho. Ujú. Y luego, estas cosas tampoco le suceden a un artista de media carrera, Sí, sí, sí. mexicano. O sea, cuando algo así se hace muy viral y es muy, como está en todos los medios, es porque o Banksy hizo alguna cosa, o ¿sabes? O Mauricio Catalán, o sea, las Sí, 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 estrellas. sí. O sea, Es no verdad. pelan a un artista mexicano de media carrera, o sea, no hay manera. Entonces, que eso haya ocurrido también abre una brecha en la manera, o sea, voltean a ver qué está pasando en México y a mí me parece que eso también ha sido Oye, increíble. O sea, yo lo cien por agradezco ciento. mucho. Obviamente, primero tuve un montón de gente que me estaba ahí ¿Cómo fue? ¿Cómo jodiendo fue? y Cuéntame. muchos haters porque fue en un momento donde había mucha idolatración por el personaje de Musk, Mm. porque no era ese personaje oscuro en el que se ha ido como Transformando. transformando, ¿no? O sea, además o sea, yo incluso cuando hice la idea del Tesla, pues es que realmente lo hice porque estaban vendiendo a Tesla como la innovación y la tecnología más grande y que iba a revolucionar y que iba a modificar la manera como nos relacionábamos con los autos y con la conducción autónoma y la mejor tecnología. Y en realidad, pues sabemos actualmente que pues todo era pura especulación, este, de, pues sí, Mediática. especulación, pues Ah, bursátil. bursátil. Ok. Claro, ¿no? Ujú. O sea, realmente, los chinos como marcas como BYD, o sea, le han dado la vuelta a Tesla, por lo menos en la parte automotriz, y lo han hecho muchísimo mejor, ¿no? Y además este personaje que ahora después se une con Trump, se empiezan, digamos, como que a ultraderechizar y entonces se empiezan a volver muy oscuros. Pero al principio, cuando hicimos eso, no, o sea, no pasaba, o sea, tenía muchos fans, Sí, ajá, ahora sí, tiene muchos haters. sí. Y entonces, al principio me escribía gente así como de, eres un estúpido, no sabes nada, ese güey es el genio de una generación, bla, bla, bla. Y yo, sí, 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 chúpamela. Este, posteriormente, ahora, todo lo contrario, me sigue escribiendo mucha gente así de que me caga Elon Musk y esta pieza es increíble y me parece que pudiste ver algo que otros no, tal. Y entonces, al final, te guste o te cague la pieza, al final sigue conectando con la gente y habla con el público de a pie
que eso es lo que le falta al arte contemporáneo. O sea, le hace falta darse más baños de pueblo y hacer piezas que conecten con la gente, con el público, y que deje de ser arte que solo de cubo blanco y que solo como aquellos que De autoconsumo, lo ¿no? consumen, puedan relacionarse con él. Entonces, ya está cambiando, obviamente, ¿no? O sea, pero sí hay momentos y hay artistas que suelen ser bastante pretenciosos, que pecan de sobreintelectualizar muchas cosas y que hacen arte de hueva, la verdad. En este caso, pues esta pieza conectó desde otro lugar, desde otra manera, y realmente eso es lo que la hace que después de 2 años sea vigente y que seguramente, no sé, envejezca bien por lo que va pasando y por cómo se dan las situaciones actualmente en la política y en el mundo. A todo apunta de que esa pieza va a envejecer bastante bien. O sea, se ha Ujú. convertido en una cosa icónica en la Ciudad de México y sí, un referente. No es algo que yo me imaginaba que podría pasar. Es muy difícil hacer algo así. O sea, es un Sí, fucking golazo, la sí. verdad. Y lo agradezco porque puedes pasar una vida, Y dos, nunca sucede, tres, ¿no? dedicándote a hacer arte y nunca conectar de esa manera con el público. Y eso me hace como, me da paz. Claro. ¿Cuáles fueron los principales cuestionamientos a tu obra? Porque recuerdo que fue como un boom así, salió primero en todos los periódicos, como todo muy sorpresa, todo increíble, y luego empezó a transformarse el discurso sobre derechos de autor y demás. Cuéntame, ¿qué fue para ti el desafío más importante de esta atención mediática de la que me hablas? Pues mucho tiene que ver con la congruencia. O Ujú. sea, yo afortunadamente, pues soy bastante paciente y sé escuchar Ok. y también me tomo mi tiempo para dar una respuesta Sí. sensata, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, cuando uno hace crítica, o sea, algo que me critican mucho es como, y la gente se burla de mí en redes sociales a veces, es esta cosa de cómo haces una crítica social a un sistema como es el capitalista, comprando un auto de $40,000, destruyéndolo. ¿Sí me explico? O sea, es Sí, decir, sí. ay, ¿cuánta lana se gastaron? O sea, qué ridículo es este güey que está criticando al capitalismo, gastando un chingo de dinero y haciéndole Ujú. ganar más dinero a los NUC porque tuvieron que comprarle un auto, así como de, Musk uno, Charlie cero. Y es Sí, como sí, de, sí. ok, entiendo lo que dices, pero es como, es esta cosa de que entonces si vives en un sistema, ¿no? Económico, del que te ves beneficiado, entonces no lo puedes criticar. Y es como, no, pues estás equivocado. O sea, para empezar, yo voy a criticar lo que se me pegue la gana, Claro. porque además, pocas veces he hecho algo con dinero ajeno, ¿no? Entonces, siempre he invertido mi tiempo y mi lana, bien que mal, en mis cosas. Y esta vez fueron los mecenas que se animaron porque tienen un hotel y porque obviamente eso les atrajo muchísima atención y pues es lo que querían. También no son tontos, o sea, son empresarios, son gente sapiente, sabe que sabe. Y pues un hotel está enfocado en el turismo. Entonces ellos lograron, o sea, llevaron agua a su molino con esta pieza y yo también conseguí exactamente lo que quería. Es decir, hay una negociación constante con la vida Claro. y pero eso no por eso vas a ser menos o más crítico. De O acuerdo. sea, nada y nada. O sea, debes de tener el colmillo afilado, pues, para ir avanzando y lograr las cosas que quieres, y incluso a un nivel que puedas estar criticando algo y esa misma gente a la que incluso podrías estar criticando te diga, vamos con todo. Es decir, yo puedo hacer piezas que critiquen al mismo gobierno y el mismo gobierno diciendo, nos encanta, te vamos a dar una beca o te vamos a dar la Ujú. lana para hacerlo. ¿Sí me explico? Sí, es interesante. Muy pocos artistas lo logran, incluso con el mercado, ¿no? Normalmente las obras que tienen que ver con crítica social o crítica política no llegan tan fácilmente al mercado del arte.
tocaste un buen punto, que es decir, el dinero. O sea, siempre hay esta cosa como de pureza, que si entonces, como si te pasaran un billete por la cara y entonces te pervirtieras, ¿no? O sea, porque el artista entonces tiene que estar jodido, tiene que estar bien hambreado para entonces tener una especie de validez, lo cual pues, es completamente ridículo, De ¿no? O acuerdo. sea, no, o sea, nada que ver. En el caso de la pieza del Tesla, y para ir cerrando esa Sí, parte, sí. pues no es una pieza con la que yo gané hasta la fecha, no he ganado un peso de Ok. eso. Sin embargo, no quiere decir que no logré capitalizarlo desde otro lugar. Es decir, pues obviamente lo he logrado capitalizar pues por todo el ruido y lo que ha generado. Es decir, pues la fama se capitaliza también y Claro. desde otro lugar, pero eso no significa que pues ya mañana te tienes ahí un depósito en la cuenta bancaria. Ujú, Ojalá. ujú, ujú. No, es algo que se sigue trabajando y que tienes que tener los pies bien aterrizados y la cabeza bien fría y sensata para seguir avanzando, porque de pronto a mí se me empezó a acercar muchísima gente que te baja al cielo y las estrellas y que te está ofreciendo no sé cuánta tontería, y en realidad pues son puros charlatanes y pura ¿Cómo gente, qué? pues desde que te están ofreciendo grandes exhibiciones y que quieren trabajar contigo y que, güey, yo te voy a ayudar a vender 20 de estos carros, ¿sabes? Es como de, güey, no me interesa eso, o sea, es como, no estás entendiendo nada, pero bueno, Ok. o Sí se sea, te acercó mucha gente después de sí, eso. sí, Para representarte. pues más que a representarme a querer hacer business conmigo, Ok, ok. es como, pues no, es decir, por ejemplo, tu podcast, ¿no? O Ajá. sea, pues es de arte, a mí me interesa hablar de eso, es lo que yo quiero, o sea, es mi tema, es donde me desenvuelvo, pum. Entonces, cuando pasó, pues tenía invitaciones a todos lados Ujú. Ya y, pues, entiendo. por ejemplo, me llegaban invitaciones de gente que tiene podcast de autos. Ok. Ajá, y yo, pues no, ¿para qué voy a ir a hablar? Yo no sé de autos, ¿para qué te voy a hablar? ¿Para qué voy a ir? No sé, o sea, con apenas si me sabía el modelo del carro que destruimos, Sí, y sí, ya sí, está sí, ahí, o sí. sea, es decir, la lectura de ese auto tiene que ver Con el arte, no con con... desde otro Ujú. lugar, exactamente. Entonces, pues yo no sé de autos, ¿para qué voy a ir Ya. ponerme en ridículo así como de, ni idea? Ya entiendo. Mira qué interesante. Bueno, ahora que estás tocando el tema de el dinero, que es un tema importante en la vida de un El artista, y yo creo billullo. el billete. Cuéntame, Chavis, ¿tú vives del arte? Pues no. Y te voy a decir que en realidad, pues, si eres artista plástico, visual, ya no sé ni cómo les dicen, artista de artes, Ajá. llámese escultura, pintura, performance, o sea, este mundo. Es muy difícil vivir del arte, o sea, la gente no vive del arte, Ok. pero sí se puede vivir del arte. Es Ujú. decir, voy a desarrollarlo un poquito más para A que no ver, parezca elabora. que estoy, cantinfleando. La mayoría de la gente que vive el arte ya vivía de otras cosas, es decir, nació con la torta bajo el brazo, es decir, mucha gente pues, ya tenía la vida solucionada antes de dedicarse al arte, entonces pues se la pueden llevar relax, ¿no? Sí, si vives de tus rentas, ya está. Si eres clase baja o clase media, es muy difícil que puedas vivir del arte porque pues la vida es cara, entonces pues necesitarías estar vendiendo continuamente para poder pagar las cuentas solamente de las ventas, porque además cada venta pues se reparte, no es como que vendes y ya toda la lana va para ti, o sea, en el caso de que si tienes una representación o lo vendes a través de un art advisor, una galería, pues la galería se queda con un 50% de esa venta, entonces si eres artista de media carrera y que andas vendiendo, no sé, 80,000 pesos una pintura, que ya es harto, pues en Ujú, realidad te quedan 40 de eso, más lo ujú. que hayas invertido, gastado el tiempo, pues en realidad tendrías que estar, ¿qué te gusta? Vendiendo una pintura, al mes para salir ahí bien. No porque esos 40 en realidad no son 40, es mucho menos. Ujú. Además, ojo, que en realidad nunca los pagos suelen ser de un jalón, o sea, no es como que la gente te compra y llega así, Me urge comprarte no, no, una no, obra. no, no, no. Ujú. Y entonces te dicen, no, oye, sí me gusta, pero pues como ves, si te pasa ahorita una feria y el otro mes otra, o sea, a paguitos. Sí. Entonces, pues, ¿qué haces? Le dices, no, pues no. Entonces, es difícil. O sea,
pero porque pensamos que vivir del arte es hacer tus piezas, venderlas y entonces estás viviendo de arte. No, vivir del arte implica muchísimas otras cosas. Es decir, yo más que vivir del arte diría vivir de tu creatividad, vivir de las cosas que te apasionan y que amas hacer. Entonces yo sí vivo del arte porque el arte, digamos, como lo, lo mandé a muchos lugares. Entonces, pues yo, por ejemplo, hago arte a veces para productoras, se me piden props para cine, por Ok, ejemplo. ok. Y hago eso porque puedo hacerlo, porque soy bueno haciéndolo con las manos, entonces sé manejar resinas, sé manejar espumas, sé manejar piedra, tal, y entonces me piden un objeto. Oye, queremos una pieza que parezca bronce, pero que no pese nada, ¿lo puedes hacer? Pum, lo hacemos, en mi taller. Entonces, pues eso es una entrada de dinerito. Llevo 12 años dedicándome, o sea, cuando no te, o sea, terminé la maestría, no tenía un peso y tuve que buscar chamba, pero pues sí, o sea, no, o sea, lo que quería era dedicarme a hacer arte, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que empecé a hacer fue asistir a artistas. Ok. Entonces, los empecé a asistir, empecé a ayudar a hacer sus piezas y rápido como afilé el colmillo y dije, no, es que si me quedo con estos güeyes ayudándoles a solucionar sus problemas, no va a pasar nada. Entonces, lo que hice fue montar un taller en mi azotea con una planta de soldar y un esmeril. Le empecé a trabajar piezas a otros artistas, es decir, yo ayudaba a otros artistas, lo sigo haciendo, a producir sus piezas. También empecé a trabajar para galerías, para museos, e incluso montando obras en ferias de arte, o sea, como le llaman art handler, que Ujú, es prácticamente descargador, o sea, ujú. pum. Y yo, como soy todoterreno, pues le he entrado a todo, pero o sea, del arte, o sea, siempre en ese medio, o sea, empecé a descubrir las ferias de arte, pues porque me contrataban, pues, para ir a montar piezas, para ir a pintar muros, para resanar, o sea, siempre, o sea, diseñando pedestales, o sea, lo que sea, siempre he hecho eso, o sea, ahora, pues, puedo dedicarme más a mi arte y obviamente se mueve mucho mejor y eso es maravilloso, por ejemplo, este es mi tercer año en la feria de Sonamaco, ¿no? La feria más importante de Latinoamérica y pues la que tiene, digamos, como una línea comercial. Y ahí se hace billete, Sí, sí, por decirlo, en términos de ventas, de términos comerciales de arte, sí. ¿no? Arte contemporáneo específicamente y Ujú. algo un poco de moderno. Sin embargo, este es el tercer año, pero yo llevo yendo más de 10 años a la feria, porque pues estuve yendo ahí de art handler, cargando piezas, llevando piezas, diseñando pedestales, ahí pintando. O sea, yo estaba tras bambalinas y lo sigo haciendo, ¿eh? Sigo yendo, digo, ya no me toca estar cargando, ya no me toca estar haciendo montajes ahí, pero pues voy a veces a supervisar porque mi taller sigue trabajando, tengo gente que me ayuda y que seguimos chambeando porque además cuando trabajas como art handler, trabajas para las ferias, pues te entregan la chamba, te pagan, vámonos, Claro, ¿sabes? Y si sí, venden o no venden, claro. ya es su bronca. Ujú. Porque pues así, este es el tercer año que estoy en las ferias, en esa feria específicamente, estaba en otras, pero o sea, en la feria, y pues es el primero que vendo, o sea, tampoco es como que ya, Ya, en o sea, un, estás ahí y sí, ya ya la se armó. solucionaste. No, es una pues totototota y a veces no la ganas. O sea, Ujú. y te digo, y tienes que seguir para adelante, no pasa nada. O sea, tampoco te vas a morir de hambre. O sea, si escucha esto alguien que ahora está empezando a dedicarse o quiere dedicarse a estudiarte, o sea, no te vas a morir de hambre, pero tienes que diversificar tu creatividad. De acuerdo. O sea, tienes que diversificar. O sea, si no tienes el capital económico solucionado, pues tienes que diversificarte para lograr, digamos, solucionarlo. Mientras más rápido soluciones la parte económica, pues tienes mucha más libertad creativa, pues porque el no tener lana genera mucho estrés y eso no permite estar relajado y pensar ideas. O sea, no vas a estar preocupándote por qué colores usar sobre un Si hay que lienzo pagar la si no renta. estás llegando a fin de mes, no lo vas a poder hacer, pero hay que hacerlo y hay que seguir empujando porque está muy jodido también que solo la gente que tiene lana y Ujú, privilegios en este país se pueda dedicarse al arte, ujú, porque además pues termina siendo arte muy aburrido, la ujú. neta, y pues ni
me van a querer matar mis colegas, pero ni modo, hay que decir las cosas como son. La mayoría de la gente que tiene la vida solucionada hace un arte de hueva. O sea, pues porque ese arte pues pocas veces conecta. Pero eso pasa porque eh, incluso en un libro, Ana Karenina empieza a Dostoyevsky diciendo algo así, o sea, como, pues los grandes dramas arrancan con las familias infelices, es decir, a veces el drama tiene que estar tocado pues, por realidades complejas y difíciles. Es decir, muchas de las cosas que aparecen en la música y en la moda y en el arte, pues también vienen atravesadas de muchos conflictos, de problemas del barrio, ¿sabes? O sea, Sí, la cumbia, la música, el reggaetón, el perreo, mucha de la música urbana, pues viene de estos lugares de precariedad, obvio, no estoy romantizando en absoluto la pobreza, me caga, o sea, no hay cosa más espantosa que ser pobre, la verdad, y más en donde sea. Y en este país, está cabrón. sí, Pero sí, también hay entiendo. que saber que El arte se el alimenta de arte la se vida. alimenta de la vida y a veces la vida, cuando suele ser compleja, también es agradecido porque, como dicen, Dios aprieta pero no ahorca. Sí. Entonces, pues sí, te va mal en la vida y a veces tener que trabajar en mil cosas, esforzarte tres veces más para alcanzar una cuarta parte de lo que los otros están logrando porque tienen los contactos, los amigos, todo, pues pues te pone en situaciones en el que tienes que seguir empujando, te forma mucho el carácter y te da otras herramientas que pues los otros tampoco tienen para competir, es decir, se va balanceando la cosa, no sé si estoy logrando explicarme, o sea, también Ujú. la vida te pone, te va brindando herramientas, es decir, yo creo que mucho del privilegio te permite tener tiempo de inspiración, ujú, pero también estar en otra zona donde tienes que estarte la jugando, te da la desesperación que La necesitas pasión, el empuje, la para energía. seguir empujando, Ujú. exactamente. Entonces yo creo que mi trabajo demanda, o más bien se alimenta más de la desesperación que de la inspiración. Mira, qué interesante. Cuéntame sobre las residencias artísticas que vas a emprender este año, un poco de tus temas de interés y qué estás produciendo ahora. Cuéntame, Chavis. Pues esto de las residencias, pues es algo que es un poco que se va dando conforme vas Ok. construyendo una carrera. Ujú. Hay algunas residencias donde tú aplicas. ¿Qué es una residencia? Pues prácticamente vas a otro país a pasar tiempo haciendo las cosas que te gustan. Suelen ser instituciones, también hay privadas donde tienes que pagar para estar ahí. Pues, la gente que tiene lana y puede irse a Portugal o a la India a hacer una residencia pagado, bien por ellos. Hay unas otros tipos de instituciones que te apoyan para que vayas y te dan hospedaje, te dan un estudio, algunas en exhibición. Entonces, en julio, finales de julio, recibí bueno, yo ya recibí la invitación, pero me voy a una residencia a San Antonio, Texas, Arpis, me está invitando y entonces pues es maravilloso porque tienes un budget, un presupuesto de producción, te dan la lanita para hacer tu pieza, te dan una casita para hospedarte, bien cómoda, te dan otra feriecita para tus viáticos, entonces, y lo que único que tienes que hacer es estar enfocado en tu producción. O sea, es una súper ventaja porque Ujú. aquí en la ciudad pues aunque tengo mi taller y estoy enfocado, pues me distraigo Claro. muchas cosas. O sea, también, o sea, tengo que agarro business, ando movido, ¿sabes? Entonces Ujú. me distraigo. Ahí voy a estar así. ¿Y sobre qué vas a investigar o qué vas a hacer en la residencia? Mira, pues como es San Antonio, Texas, y también ahí está SpaceX, ahí está Tamaulipas, donde están lanzando los cohetes. Quiero hacer una pieza que esté atravesada por
naves espaciales o cohetes, es decir, otra vez esta cosa de tecnología que me gusta en mi trabajo, este, masculinidad frágil, que creo que está muy ligada a la personalidad de muchos de los CEOs y, Ok, y wow. gobernantes que en este momento tienen hecho un desmadre el mundo, ¿no? O sea, como que más bien, este, es un problema más sobre disfunción eréctil que sobre política, ¿no? A Ok. veces creo que hay una masculinidad ahí eh, atravesada que hace que los CEOs y la gente que está moviendo los hilos del mundo Ujú, se comporten como imbéciles. ok. Entonces quiero como que las piezas que voy a producir estén como que por ahí atravesadas. Entonces, vamos a ver qué resulta de todo eso. Tengo cositas en mente. Ya queremos Sí. ver. Y de ahí también me gané, esa fue por una aplicación, de ahí también me gané otra residencia en la Casa de México en España. Mm, Y estoy contento con eso. O sea, me gusta que también la gente esté volteando a mirar mi trabajo y digan, ah, eso está chido, jálatelo. Entonces, es padre siempre, ¿no? Porque te digo, es una carrera muy larga y difícil. Entonces, cuando empiezas a tener estos resultados y la gente empieza a a reconocerlo. votar, a reconocer pues, tu esfuerzo y tu chamba, pues este tipo de cosas empiezan a pasar y se agradece. O sea, se agradece muchísimo. Además, siempre salir y estar en otro lugar, y conocer gente nueva, es muy refrescante para las ideas. O sea, es buenísimo. Entonces, ahorita, por ejemplo, sí estoy un poco en pausa aquí en la ciudad, porque además no he parado, pues, yo creo que los últimos 14 años, así, no he parado y siento que me estaba ya empezando a repetir. Y eso sí me da terror, o sea, Nel. O sea, lo que yo sí trato es de buscar reinventarme y es difícil porque obviamente el mercado lo que quiere es que hagas la misma cosa repetida una y otra vez. Ujú, ujú. Es muy voraz. Nada, sí es voraz, quiere lo mismo, quiere rápido, o sea, quiere lo que le funciona y lo que Claro. se está vendiendo. Sí, Quiere que hagas un sí. productito. Entonces, pues hay artistas que logran tener un tipo de pieza que la gente reconoce, que el mercado reconoce y se empieza a mover, cabrón. Y a veces ya no salen de ahí. En mi caso, digo, hay que saber, también necesito la parte comercial, pero no puede ser lo que mueva a mi mundo. O sea, no, 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 no. Ujú. Entonces, pues tengo que buscar la manera de inventarme algo más. No importa qué, o sea, pero que sea algo, pues, Algo que me nuevo, refresque, exactamente, o sea, no provocador. tenerle, pues mira, no sé si provocador, pero por lo menos que yo me sienta refrescado, que me sienta divertido, creativo, que me sienta incómodo también, o sea, que, Ok. que, me, que sea algo que me esté retando, que me ponga Ujú. en una situación otra vez de desesperación y que diga yo, qué pedo me metí otra vez, ¿sabes? Eso me ayuda, eso es lo que a mí me gusta, ese es mi mero mole, meterme en problemas. Muy bien, Chavis. Pues qué increíble conversación. Nos has llevado a tus distintos momentos de vida y yo creo que nos quedamos con esta parte de tener hambre de éxito, de ser crítico, de no comprometer tu opinión y que eso tampoco significa no vender y no vivir de la creatividad. Así que creo que, como se dice en la charrería, eres un charro completo, ¿no? O sea, logras todas las suertes y sales adelante. Felicidades por eso, Chavis. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es como muy rico poder sentirse con esa libertad de estar platicando y de contar como cosas que pues pocas veces se pueden ver fuera del taller. Sí, de acuerdo. Bueno, el mundo del arte es un mundo maravilloso, fascinante, lleno de recovecos, muchos lenguajes distintos y bueno, Chavis Mármol me parece que ha logrado el éxito en muchas áreas que muchos artistas consideran imposibles, pero ya lo escucharon. La primera parte es creer que se puede llegar hasta ahí. Gracias por escuchar Pieza Única, compartan el conocimiento.